Hasta ahora fuimos viendo el uso de variables simples, fuimos solucionando problemas, desarrollando los algoritmos para solucionar varios problemas, pero solamente con variables simples. ¿Qué eran las variables simples? Variables, lugares en la memoria que solamente podíamos almacenar un solo valor. Sin embargo, existen una gran cantidad de problemas que se nos van a ir presentando que no pueden ser resueltos con variables simples, ya sea porque yo esos datos o esos, por ejemplo, muchos datos que me puede ingresar el usuario, los tengo que almacenar en algún lugar y no perderlos para después hacer múltiples procesamientos. Entonces nosotros veíamos que con variables simples, cuando yo almacenaba un valor nuevo en una variable, el valor anterior que tenía esa variable se pisaba, se perdía, ¿sí? Porque esa variable solamente podía almacenar un único valor. Entonces surge un nuevo concepto, una nueva estructura de datos que se conoce como, o una nueva variable, que es la variable indizada unidimensional. Ya vamos a ver por qué se llama así. Eh, o también se conoce como vectores, ¿sí? A partir de ahora lo vamos a llamar vectores, también se conoce como arrays o arreglos o listas, pero la vamos a llamar vectores. Entonces, como decía antes, nos encontramos en este problema de tener que almacenar varios valores en una misma variable. Yo en un momento dado no sé si el usuario me va a ingresar 15 datos, o me va a ingresar 10, o me va a ingresar 15.000. Entonces yo no puedo estar adivinando y tener 15.000 variables, o 10 variables, o 20 variables para almacenar los distintos valores que me ingresa el usuario. Entonces yo necesito algún mecanismo para almacenar una cantidad, la cantidad que yo quiera, digamos, de valores en una misma variable e ir acomodando ese tamaño. Entonces surge este concepto de variable, de vector. ¿Cuál sería una definición de vector? El vector es una colección de datos. Es decir, en una misma variable yo voy a poner muchos datos, una colección de datos. Estos datos son homogéneos. ¿Qué significa que son homogéneos? Que son todos del mismo tipo. Yo no voy a poder mezclar naturales con cadenas o con letras, ni reales con enteros. Es decir, o son todos naturales, o son todos reales, o son todas letras. Entonces yo no voy a poder mezclar. Y es lineal o unidimensional lo que veíamos hace rato. Es una estructura de datos. ¿Qué significa? A partir de ahora vamos a empezar a hacer uso de estructuras de datos y van a empezar a escuchar mucho esta palabra en programación, estructura de datos. ¿Qué significa esto de estructura de datos? Porque los datos se van a empezar a estructurar en estructuras, ¿sí? Se van a empezar a organizar de alguna manera. La primera estructura de datos que se ve en programación es el vector o la lista o el arreglo, que es una estructura lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Que a todo elemento le sigue un elemento, es decir, tiene un elemento por delante de él y tiene un elemento detrás de él. Por supuesto, a excepción del primer elemento, que no tiene ningún elemento antes, y el último elemento, que no tiene un elemento después. Lo pensemos como, por ejemplo, una fila, cuando nosotros hacemos una fila para, no sé, para el cajero automático, para el súper, nosotros hacemos una fila. Esa fila es lineal. Es como una estructura de datos en que el dato es cada una de las personas y es lineal. ¿Por qué? Porque adelante de mí hay una persona y detrás de mí hay otra persona. A excepción, por supuesto, como digo, de la primera persona que adelante no tiene nadie y de la última persona que detrás no tiene nadie, o viceversa, digamos. ¿Sí? Es como lineal. Entonces, ¿cómo vamos a representar gráficamente o cómo vamos a escribir, digamos, los vectores? Tenemos dos maneras. La primera es esta. Consideremos que ahora x ya no es una variable simple, sino que ahora la vamos a llamar que es una variable indizada, una variable vector, y la vamos a representar así con paréntesis, o también lo pueden poner con corchetes, en el cual cada elemento se lo representa así, como x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub n. Ya vamos a explicar bien esto. O si no, la otra manera es la siguiente, en el cual es como un rectángulo largo, en el cual cada celda, ¿sí? Es como que se va a dividir en celdas o cuadraditos, y en el cual cada cuadradito va a tener un valor. Como indica la imagen, tenemos dos principales componentes importantes, en realidad tres, que el tercero no se dice en la imagen. El que no está escrito en la imagen es el nombre de la variable, es importante, ¿sí? El identificador de la variable que va a identificar a mi vector o a mi variable indizada. X, B, lis, bec, como ustedes le quieran llamar. Como veníamos llamando hasta ahora las variables,
A los vectores los podemos llamar también con el identificador que ustedes quieran. El identificador del vector. Después tenemos algo muy importante que es el índice, que es por eso que se llama variable indizada. Porque ustedes, no sé si se habrán preguntado, ¿cómo yo voy a acceder a cada uno de los elementos que están en ese vector? Está bien, ustedes dicen, bueno, yo tengo una variable que puede tener muchos elementos, una colección de elementos. Pero yo, ¿cómo voy a hacer para acceder a cada uno de ellos? A través de un índice. Por eso se dice que es lineal. O también se dice ordenada, pero no en el sentido ordenada de que los elementos están en orden, sino que, como le digo, a un elemento le sigue uno y le precede otro. Entonces, después del 1 viene el 2, después del índice 2 viene el 3 y así sucesivamente. Si bien acá en la imagen se puede ver que este vector empieza en la posición 0 y efectivamente en la programación los vectores empiezan en la posición 0, en la materia de elementos de programación y en programación también vamos a usar a partir de la posición 1. ¿Sí? Vamos a empezar a usar la posición 1 porque vamos a ver por qué más adelante dejamos la posición 0 reservada para algunas tareas que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar a llenar nuestro vector o nuestra variable indizada a partir de la posición 1. Entonces yo a partir del índice de la posición, que ¿sí? También se le dice posicional, porque en realidad no sé si es posicional, pero yo voy a poder identificar a cada elemento a través de ese índice o esa posición dentro del vector. Entonces yo en la posición 1 sé que está el elemento 2, en la posición 2 sé que está el elemento 3, en la posición 3 el 4 y así sucesivamente. Igual que lo veíamos acá. Acá está el primer elemento que es el que está en la posición 1, índice 1, en el 2, en el 3, hasta n. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo puedo yo acceder. Bueno, y el último elemento que no dije es el elemento, por supuesto, el dato, ¿sí? Lo que voy a almacenar. En este caso son números naturales. Es el dato que se va a almacenar en esa celda o en ese lugar del vector. Vamos a ver cómo en programación o cómo vamos a hacerlo en diagramar, cómo acceder a cada uno de los lugares de este vector. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la siguiente lista o el siguiente vector, que tengo elementos números enteros, y acá en azul está la posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es una lista o es un vector de 6 elementos cuya variable está representada por la variable x, ¿sí? Y cuyos elementos son enteros, como dije. ¿Cómo vamos a acceder a cada uno de los datos de este vector? A través del índice. Entonces, yo para acceder a los elementos de mi vector tengo que indicar la variable, el nombre de la variable, y entre corchetes el índice o la posición dentro del vector que se encuentra ese elemento. Entonces yo acá estoy diciendo que en la posición 1 se encuentra el elemento 15. O si lo vemos en el lado de diagramar o de la programación, ¿qué significaría esto? Una asignación. Entonces yo podría decir que en la posición 1 de mi vector x estoy asignando la variable 15. Estoy guardando en esa posición la variable 15. Para acceder a la posición 2, lo mismo, con el índice 2, y así, por ejemplo, hasta la posición 6, que yo en la posición 6 digo que hay un menos 1 o que le asigno un menos 1. ¿Sí? Espero que hasta ahí se vaya entendiendo. No es muy complicado. ¿Sí? Vamos a verlo en diagramar. ¿Cómo lo hacemos en diagramar? Vamos a hacer un ejemplito muy simple como para dar una primera, digamos, un primer contacto con los vectores. Yo voy a pedir, por ejemplo, que el usuario me ingrese, mi vector se va a llamar B, por ejemplo, que me ingrese algo en B1. Es decir, yo voy a pedir que el usuario me ingrese un dato en la posición 1 de mi vector B. Entonces lo puse así como en la notación de vector. B, corchete y la posición. Ahora lo que voy a hacer es trasladar este elemento a la posición 2. Entonces yo voy a decir, en vez de 2, yo voy a copiar lo que está en la posición 1. ¿Sí? Lo hagamos más interesante. Lo que está en la posición 1 lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces lo que haya o lo que se encuentre en la posición 1 se va a multiplicar por 2 y eso lo va a asignar en la posición 2. Y lo que voy a hacer es mostrar lo que resulta en la posición 2. Probemos qué resulta de esto. Ingresa el valor, me pide
el valor que va a ingresar en vez de 1. Entonces yo, por ejemplo, le ingreso un 5. Termina y como ven, me mostró un 10. ¿Por qué el 10? Porque 10 es el resultado de multiplicar 5 por 2. Veamos la prueba de escritorio que fue sucediendo. Como ven, a partir de ahora, en mi prueba de escritorio, cada variable ya empieza a crecer. Ya no va a tomar un único valor, sino que ahora son listas, son vectores. Y lo vamos a representar entre paréntesis, corchete o llaves, como a ustedes resulte más cómodo, pero necesitamos poner eso para indicar que ya no es una variable simple, sino que ahora es un vector, que va a almacenar varios valores. Entonces, en un primer momento, cuando me ingresó el usuario el 5, me dijo, hay un solo elemento en el vector, que es el 5. ¿Sí? Repito, no se pone el 5 solito, sino que tengo que ponerlo entre llaves o entre paréntesis, indicando que eso es un vector, ya no es una variable simple. Y después cuando yo hice esta asignación, en b de 2 igual a b de 1 por 2, si se fijan, ahora en la posición 2 se asignó el 10. ¿Por qué? Porque b de 1, que es 5, se multiplicó por 2, que es 10, y eso se asignó en la posición 2, que ahora está el 10. Y por último, muestro la posición 2, que es el 10, y listo, mostré la posición 10. Entonces, en resumen, veamos los conceptos más importantes rápidamente. Variable indizada unidimensional o vector. Es una que me permite almacenar varios valores del mismo tipo en una misma variable. ¿Cómo yo puedo acceder o identificar a los valores que están dentro del vector? A través de un índice que va a comenzar en 1 en esta materia, la vamos a ver a partir de la posición 1. Entonces, ¿y cómo se representa esto en diagramar o en programación generalmente? Con el nombre de la variable, corchete, y dentro de los corchetes la posición. A partir de los próximos videos, las próximas temas, vamos a ir viendo algunas cuestiones mucho más interesantes de los vectores, como las entradas, como cómo yo inserto dentro de un vector, cómo yo elimino un elemento de un vector, cómo yo lo ordeno, y diferentes cuestiones bastante interesantes que se pueden realizar con los vectores.